espirituales, administradores de manera correcta, Padre. Obra en medio de tu pueblo, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Amén. Nosotros a primera vista creemos en lo que vemos. Nosotros vemos algo físico, sabemos que está ahí, existe, lo podemos palpar, lo podemos tocar, lo podemos oler. Pero ¿qué si les dijera que en el mundo celestial también hay cosas que están pasando ahoritica que nos están afectando nuestra vida diaria? Nos está afectando la manera en la que estamos viviendo, en la que estamos pensando, las decisiones que estamos tomando, cómo nuestros afectos se están moviendo a diferentes cosas, sean a las cosas espirituales, a las cosas carnales, estemos felices o tristes. Mucho de lo que está pasando ahorita en el mundo celestial está trascendiendo aquí en el mundo terrenal. En el mundo celestial se presenta Satanás delante de Dios. Allí está, para acusarlo a usted, para acusarme a mí, diciendo, véalo, lo busca por conveniencia, necesitado, pero quítele lo que tiene en este momento y se dará cuenta que inmediatamente blasfemará su nombre. También está allí Satanás trayendo tentaciones, el tentador, dice Pablo. Pablo tenía temor de que el tentador pudiera persuadir a los tesalonicenses de irse a una doctrina errada. Pablo tenía temor de que Satanás fuera capaz de engañar al pueblo de Dios, yéndose tras falsas doctrinas. Ahí está el tentador, mostrándole a usted muchos placeres y deleites para que usted se vaya tras ellos, queriendo prontamente encontrar la destrucción de su alma. Allí está Satanás. En el mundo celestial también están los ángeles ministradores de los que han sido llamados para salvación. Ellos tapan sus ojos delante del Dios Altísimo, se presentan delante de Él y claman, Santo, Santo, Santo. Y por último, mis hermanos, pero no es todo, pero es el último punto que quiero tocar. Allí está Jesucristo, nuestro mediador y salvador, rogando ante el Padre diciendo, Señor, perdónalos. Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Señor, heme aquí, yo vengo a morir por él. Allí está nuestro Señor Jesucristo ante el trono de Dios Padre, suplicando y clamando por nosotros. Con esto, mis hermanos, simplemente quiero darles a entender que lo que vemos nosotros aquí no lo es todo. Hay un plano espiritual, hay algo que está ocurriendo en la esfera celestial. Vamos a hacer un recuento de lo que hemos visto, corto, pues ha sido largo el trayecto que nos ha traído hasta aquí. Ya hemos visto 7 capítulos de la carta a los Hebreos. Y en estos 7 capítulos, al llegar al versículo 8, llegamos a una conclusión. Por favor, abra su Biblia ahí en el capítulo 8, versículo 1. Y esa es la conclusión de todo lo que se ha venido hablando en los anteriores 7 capítulos. Así que si usted por algún motivo no ha podido asistir a estas prédicas, aquí podemos hacer un resumen. Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Qué significa todo esto? Hemos oído acerca de la superioridad de Cristo. Hemos oído que es mayor que los ángeles, es mayor que los sacrificios, es mayor que los sacerdotes, es mayor que los profetas, y ha sido instituido con un ordenamiento eterno. ¿Según el orden de quién? De Melquisedec, sin genealogía, sin número de días, sin principio ni fin. ¿Y qué tal sacerdote nos convenía? Fue lo que vimos en la prédica pasada. Pues todo sumo sacerdote entre los hombres
es constituido a favor de los hombres para que presente ofrendas por los pecados. Tal sacerdote nos convenía, pues en nuestra situación actual necesitamos un intermediario y este Cristo es el que nos convenía. ¿Por qué nos convenía? Ya lo vimos la predicación pasada, pero quiero tocar un punto adicional. Sabemos, mis hermanos, que sin derramamiento de sangre no hay perdón, porque la paga del pecado es la muerte. Y alguien tenía que pagar. Y como todos somos pecadores, todos necesitamos un sacerdote que presente sacrificios y que interceda por nosotros ante Dios. Entonces, no podemos llegar ante Dios y jactándonos de que por mis buenas obras y que por mi mérito yo puedo estar delante de Él sin alguna preocupación. No, la Biblia nos pone a todos bajo pecado para que nos demos cuenta cuál es nuestra necesidad, que necesitamos un intercesor, que solos no podemos. Necesitamos a Cristo, el lavamiento de su sangre. No podemos ir ante el Padre porque somos pecadores. Y sabiendo esto, se levantaban sacerdotes que presentaran ofrendas ante Dios. Esto pasaba en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué pasaba con estos sacrificios? ¿Recuerdan? Esos sacrificios eran insuficientes. Estos sacrificios no podían limpiarnos de nuestra inmundicia, no podían lavarnos de nuestros pecados. Estos sacrificios debían ser presentados constantemente ante Dios. Pero ¿qué pasó después? Llegó este Jesús, habiendo sido hecho sacerdote con el juramento de Dios, diciendo: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este Jesús había entrado como precursor, penetrando en lo profundo del velo para ministrar eternamente delante del Dios Altísimo, en ese lugar santísimo. Lo cual nos lleva a nuestro siguiente versículo, en el versículo 2, capítulo 8, versículo 2. Dice: ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y es a partir de este versículo, mis hermanos, donde quiero empezar a titular las secciones que vamos a ver. Y este capítulo 8, versículo 2, vamos a ver un tema titulado Jesús como sacerdote en el tabernáculo celestial. Sabemos que en el Antiguo Testamento hubo el ordenamiento por parte de Dios a Moisés para que levantara un tabernáculo. ¿Para qué? Para que pudiera Dios hacerse presente en el pueblo y que en él pudiera presentar ofrendas. Dios, sabiendo que estábamos destituidos de su gloria y que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, sabía que debía establecer un tabernáculo para que en él se presentaran ofrendas y luego por medio de esos sacrificios pudiésemos ser limpiados y acercados a Dios. Pero hay algo que Moisés no sabía claramente en ese momento: que este tabernáculo que Dios Padre le estaba mandando a erigir era simplemente algo, era una sombra, era una figura de lo que había de venir. Era un modelo. Y como el título lo presenta aquí, figuras y sombras de lo que ha de venir. Vemos una rosa, allí la sombra. Pero si yo le preguntara a alguno de ustedes cuál de estas dos es más hermosa, la sombra o la rosa, ¿qué me pudieran decir? La rosa, con sus hermosos colores, sus pétalos, allí reluciendo su hermosura. De verdad que es hermosa. Ese tabernáculo que Moisés estaba erigiendo era una sombra de lo que había de venir. Un tabernáculo celestial en el cual nuestro Señor Jesucristo entraría para siempre a presentar sacrificios delante de Dios para obtener eterna salvación y perdón de pecados.
Habiendo leído que el tabernáculo era una sombra de lo que había de venir, pasemos al siguiente versículo, Hebreos 8, versículo 3. Ya vimos Hebreos 8, versículo 2, que Jesucristo, que el tabernáculo era una sombra de lo que había de venir. Y en el versículo 3, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Si Jesucristo fue instituido como sacerdote, necesario era que tuviera algo que ofrecer ante el Padre, pues para esto fue instituido. Y nosotros, necesitados de un sacrificio, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, Cristo tenía que presentar algo delante del Padre. Los sumos sacerdotes debían entrar cada año al lugar santísimo, presentar una ofrenda por sus pecados y los del pueblo. Cristo también era necesario que tuviera algo que ofrecer. ¿Y qué ofreció Cristo? La sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Esta sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo, dice el autor, habla mejor que la de Abel, en la cual Dios se agradó. Génesis 4:4. Si usted va allí, se dará cuenta que Abel presenta una ofrenda, lo mejor de sus ofrendas a Dios, en lo cual Dios se agrada. Pero luego se nos dice que Cristo ofrece al Padre su sangre, que habla mejor que la de Abel. Pero ¿por qué Dios se agradó más en la ofrenda de Cristo que en la de Abel o en los muchos sacrificios de los sacerdotes? ¿Por qué? Vamos por favor, mis hermanos, a Hebreos 10:5. Hebreos 10:5. Dice así, por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Dios, sabiendo que los sacrificios humanos, los sacrificios terrenales no alcanzaban, dijo, sacrificios no quisiste, mas me has preparado un cuerpo. No era suficiente esos sacrificios terrenales de los animales para que pudiéramos ser limpiados de toda esta inmundicia. Y dice más adelante, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Lo único que verdaderamente podía limpiarnos a nosotros de nuestro pecado, de nuestra maldad, de nuestras manchas, era la muerte de Jesucristo, era el cuerpo del Eterno, era el Hijo de Dios. Y con eso, mis hermanos, lo que quiero dar a entender es que el costo de nuestro pecado fue bastante grande. Incalculable su valor. No hay riquezas que lo puedan alcanzar. No hay hombre que lo pueda comprar. El Hijo de Dios tuvo que morir en una cruz para satisfacer la justicia de Dios. El Hijo eterno, sin pecado, sin mancha, puro, tuvo que ser clavado allí, en ese lugar, para morir por usted y por mí. Qué gran valor tiene este sacrificio, pero cuán a menudo es despreciado por nosotros al ir tras cosas que verdaderamente no nos convienen, usando de esta libertad como algo para pecar, como algo en lo que simplemente podemos recordar, sí, ahí está, seguro para mí, pero me voy tras otras cosas, siendo infiel a lo que Dios me ha dicho. Pero cuán equivocados estamos cuando hacemos este tipo de cosas. Es grande la trascendencia de este sacrificio. No solo limpió nuestros pecados, no solo quitó la mancha suya y la mía, sino que nos ha hecho sentar a la mesa del Rey. Podemos sentarnos en ese palacio. ¡Qué honor!
el que Dios nos ha dado a nosotros siendo siervos y no siervos, enemigos de Dios. Venimos luego a ser siervos, pero ahora somos convidados a las cenas del Cordero. Nos han hecho sentar en lugares celestiales. Y ahora, mis hermanos, podemos compararnos a este Mefiboset, pobre y miserable Mefiboset, huérfano, lisiado, sin esperanza alguna, a quien llega David como tipo de Cristo, como redentor, diciendo: no tengas temor, Mefiboset, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás para siempre a mi mesa. Tú comerás para siempre a mi mesa. Él, inclinándose, dice: ¿quién es tu siervo? ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Somos ese Mefiboset, hermanos. De nosotros debieran salir esas palabras de indignación, de que no somos dignos de recibir tal galardón. Y es el llamado hoy a que apreciemos las cosas que Dios nos ha entregado. Se nos ha dicho que se nos darán moradas eternas, lugares celestiales que no perecerán. ¿No es suficiente para motivarlo a usted a vivir una vida santa? ¿No es suficiente para que deje de lado sus pecados y sus maldades? ¿No es suficiente para que deje de pensar en cosas vanas? Dedique su vida a lo efímero, lo que pasa, y al final usted terminará avergonzado por haber dedicado su tiempo y sus fuerzas a lo que al final le será quitado. ¿No es suficiente, mis hermanos, lo que Dios nos ha dado hoy para que vivamos conforme a su palabra? Para que digamos: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, y lo que ahora lo vivo en la carne. ¿No es suficiente? Es grande lo que Dios nos ha dado. Y no solo eso, no solo nos ha hecho sentar en lugares celestiales, nos ha hecho sus amigos, pues nos dio a conocer cuál es la voluntad del Padre. Él lo dice allí en Juan 15:15. Nos ha dado a conocer los negocios del Padre eterno, del Padre celestial, sin tener ninguna obligación de decirnos lo que Él quiere hacer con su creación, de cuál es su soberana voluntad. A Él le plació mostrarnos cuál es nuestro fin. A Él le plació mostrarnos qué quiere hacer con nosotros. Nosotros, siervos, simplemente debiéramos callar, hacer su voluntad e ir y hacer lo que se nos ha sido mandado. Pero a Dios le plació, a Jesucristo le plació darnos a conocer los asuntos de su Padre. No solo nos limpió de nuestros pecados, no solo nos ha hecho sus amigos, sino que también nos ha constituido templo suyo. Nosotros, llenos de pecado y de inmundicia, porque la palabra nos muestra que somos pecadores, y Dios al mirar a la tierra no ve a ni uno justo, siendo nosotros así, Él le plació constituirnos a nosotros templo suyo, para venir a ser morada con nosotros. En 1 Corintios 3:16, somos morada del Espíritu Santo. Y por eso 1 Corintios 3:16 nos llama a que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo y agradable delante de los ojos de Dios. Que no le entreguemos a la fornicación, a la inmundicia. Cristo habita en nuestros corazones. Él habla por medio de nuestra boca. Nuestros pensamientos están en Cristo Jesús, porque a Él le ha placido hacerlo así. Somos morada del Espíritu Santo. Nos ha constituido como sacerdotes. Nos ha hecho sacerdotes. Y si sacerdotes somos, ¿qué es necesario? Que tengamos también algo que ofrecer. No vamos a ir ante Dios con manos vacías, pues nos ha constituido sacerdotes. Nos ha constituido sacerdotes y nos ha dicho en Hebreos, primera de Pedro 2, no lo anoté, pero creo que es primera de Pedro 2, que nos ha hecho real sacerdocio,
pueblo adquirido por Dios, nación santa. Ahora usted, mi hermano, siendo sacerdote de Dios, tiene algo que ofrecer a Dios también. Dice aquí, presentemos a Dios sacrificios de alabanza, fruto desde labios que confiesen su nombre. Dios nos ha hecho sacerdotes, así que vayamos, salgamos afuera, proclamemos el nombre de Dios, digámosles a las personas cuáles son las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a la luz. No tengamos temor de predicarlo a Él, no tengamos temor de hablar de aquella palabra que es poderosa para salvar a todo aquel que cree. No tengamos temor, mis hermanos, de ir allí y sufrir vergüenza, penalidades por amor a Cristo, sino que seamos soldados, siendo capaces, mis hermanos, de llevar las heridas de aquel que también sufrió aquella contradicción de pecadores. Presentemos sacrificios de alabanza a nuestro Dios. Vayamos y anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Presentemos también tales sacrificios en los cuales se agrada a Dios, que cuáles son: la ayuda mutua y el hacer bien. Nosotros sí tenemos que presentarle algo a Dios. No nos conformemos diciendo, ya todo Cristo lo pagó, es una realidad y es la esperanza que nos lleva a nosotros a actuar. Pero somos responsables. Dios nos ha constituido sacerdotes también a nosotros. Tenemos algo que ofrecer. Sí hay algo que ofrecer. Si usted, mi hermano, está estudiando, está trabajando, está en el hogar, tiene labores diarias, hay mucho que hacer, está inmiscuido en sus propios negocios, está ocupado, es una realidad. El tiempo se nos hace corto, pero en tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Cuáles son? La ayuda mutua. La ayuda mutua. Hermano, vaya, sacúdase, golpee su cuerpo y dígale: no, yo no me puedo dejar absorber por los afanes de este mundo. Yo no me puedo dejar absorber por las preocupaciones que me ocupan hoy. Es ahí donde yo debo ir y presentar sacrificio que cueste, porque no presentaríamos a Dios algo que no nos costaría. Debemos ser como David, a quien estuvieron dispuestos a regalarle toda una tierra grande, y él dijo: no, yo pagaré por ella, porque no ofreceré a mi Dios algo que no me cueste, sino algo que me cueste. ¿Está usted con sueño? ¿Está usted cansado? ¿Tiene muchas cosas que hacer? ¡Qué bendición es eso! Gracias a Dios, porque de ahí en adelante lo que usted presente a nuestro Padre Celestial representará un sacrificio que usted está haciendo en las cosas que Dios se agrada. Su trabajo, su estudio. ¿Está usted dispuesto a renunciar a esas cosas? Son sacrificios. Pero gracias a Dios por esto, porque si lo hiciéramos, Dios se agradaría en esto. Y pasamos, mis hermanos, a nuestro siguiente versículo, ya habiendo hablado de el sacrificio de Cristo y lo que tenemos también por ofrecer a nuestro Padre, habiendo sido constituidos sumos sacerdotes. Leemos Hebreos capítulo 8, versículo 4. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. La verdad, pues este fue un pasaje que me tomó mucho trabajo poder descifrar, poder buscar acerca de cuál es su interpretación correcta, pero llegué a la conclusión de que esta es una aclaración que el apóstol, o bueno, el escritor, el autor a los Hebreos, nos quiere hacer con respecto al sacerdocio de Cristo. ¿Qué es ese sacerdocio? Sacerdocio no es terrenal. El sacerdocio terrenal era constituido según la ley, por el orden levítico, ¿recuerdan? Pero Cristo no es un levita. ¿Él de qué tribu es?
la tribu de Judá. O sea que él no estaba facultado para ir y presentar ofrendas ante Dios siendo él un sacerdote levítico, no, él no podía hacer esto. Eran los levíticos encargados. Ya habían sacerdotes que presentaran ofrendas según la ley. Cristo no vino aquí a hacer esos mismos sacrificios. Él no lo vino a hacer. Cristo, como ministro de un nuevo pacto, es sacerdote celestial. Él vino aquí a preparar todo lo que era necesario para ir y presentar un sacrificio eterno, no terrenal, no temporal, sí eterno y celestial. Lo único que nos muestra a nosotros los sacrificios que hacían los sacerdotes era la sombra de lo que había de venir. Era sombra y figura de algo más perfecto, algo en lo cual Jesucristo nos limpiaría de todo pecado hasta el final. Pasemos a nuestro versículo 5, Hebreos 8, versículo 5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces, ¿qué era esto, mis hermanos? ¿Qué eran estos sacrificios? ¿Qué era esto lo que el pueblo presentaba delante, lo que el sacerdote presentaba delante de Dios para limpiar al pueblo? Era sombra, era figura y sombra de lo que había de venir. Era limitado. Eso se debía hacer cada año, pero había algo más hermoso, más celestial, más glorioso. Jesucristo dice: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Sacrificio y ofrenda no quisiste, me has preparado un cuerpo para presentarlo delante de ti. Porque si la ley, mis hermanos, hubiese sido sin defecto y los sacrificios presentados hubieran sido suficientes para limpiarnos de toda maldad, pues no era necesario que se hubiera establecido otro pacto, ¿verdad? ¿Ya para qué? Pero esto era simplemente una figura y sombra de lo que había de venir. Los sacrificios de animales no bastaron. No bastaron lo que los sacerdotes hacían allí en el tabernáculo. ¿Y qué recompensa dará al hombre por su alma? Desde que el sacerdote fue constituido hasta el ejercicio de todo su ministerio, todo esto era simplemente una figura y sombra de lo que había de venir. Y gracias a Dios por este ministerio imperfecto, porque ¿qué sería de nosotros si esto se hubiese quedado así? Estaríamos expuestos, estaríamos sin esperanza, sabiendo que los sacrificios no eran suficientes para podernos hacer habitar allí, en los lugares celestiales, donde Dios no puede mirar lo inmundo, donde Dios, solo cuando ve a su alrededor allí en el cielo, solo hay bondad, solo hay santidad, solo hay gozo y plenitud. Allí no pueden entrar las desobediencias de los hombres impíos, de los transgresores injustos. Allí usted y yo no podemos entrar con nuestras mentiras y nuestra incredulidad. Allí usted y yo no podemos entrar con nuestro temor. Allí usted y yo no podemos entrar con nuestra fornicación, con nuestras inmundicias, con nuestra lujuria, con nuestras pasiones desordenadas. Allí usted y yo no podemos entrar con el adulterio, la mentira, con la idolatría. Allí usted y yo no podemos estar. Y si los sacrificios no bastaron, ¿qué recompensa daríamos nosotros por nuestra alma? No había nada ni nadie que pudiera hacernos habitar en el cielo. Pero Cristo dice: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Y sí que nos convenía, sí era necesario, pero hasta que no veamos cuál es nuestra condición real delante de Dios, hasta que no entendamos cómo está nuestro corazón entenebrecido,
lleno de llagas y de inmundicia, no podemos decir tal sacerdote nos convenía, porque ¿para qué? Un sano no necesita médicos. ¿Quién necesita al médico verdaderamente? El enfermo. ¿Está usted enfermo, mi hermano? Sí, está usted enfermo. Vaya a la palabra y se dará cuenta por medio de la luz de las Escrituras que usted está lleno de llagas y de maldad. Necesita un sacerdote, necesita ir a él. Usted no puede entrar al cielo así como está. Tal sacerdote nos convenía, santo, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Amigos y hermanos, el sacrificio es suficiente para obrar en ti de tal manera que seas transformado. Amigos y hermanos, hay esperanza para usted que se encuentra esclavo del pecado y dice no puedo más. Este pecado me tiene absorto, no puedo contra él. Llena mi mente, captura mis deseos, me lleva esclavo a la esclavitud del pecado. Mi hermano, hay esperanza para usted, porque la palabra dice, seréis verdaderamente libres cuando el Hijo os libertare. Dios tiene el poder para transformar su corazón, para hacerlo inmundo, algo puro y limpio, para tomar sus vestiduras arrugadas, rotas y manchadas, y traer una nueva vestimenta, como lo hizo con Josué, el sacerdote. Dios dice a usted y a mí, ¿no es este un tizón arrebatado del fuego? Está próximo a perecer, está humeando. Bastaría un pequeño soplo para acabarlo, para extinguir su llama. Pero Dios dice, este es un tizón arrebatado del fuego. Quitadle su inmundicia, quitarle sus ropas sucias, vestidlo con estas ropas blancas, vestidlo con un nuevo cuerpo celestial. Tu mente puede ser limpiada, tu mente puede dejar de ser esclava del pecado para ahora pasar a ser sierva de Cristo. De verdad, tu mente lo puede hacer. Creamos en la palabra de Dios, creamos en su evangelio, sepamos que Dios tiene un fin mejor para nosotros. El fin de nosotros no es este, hermosa es la porción que nos ha tocado, las cuerdas me han caído en lugares deleitosos. Nuestra morada no es esta, nuestra morada está en lo eterno. Por eso mi exhortación, mi ánimo hoy es, vayamos y corramos tras de Cristo y no nos conformemos con el pecado que hoy nos asedia, sino abstengámonos de todo deseo que se levanta contra el alma y corramos con paciencia la carrera de la fe, sabiendo que en los cielos hay alguien diciendo, Padre, no les tengas en cuenta este pecado. Padre, perdónalos. Corramos, hermano, la carrera de la fe, sabiendo que en Cristo hay esperanza. Oremos, mis hermanos. Dios eterno, Rey de gloria, hoy tú nos has hablado por medio de tu palabra y nos has dicho que verdaderamente necesitamos un sacerdote, que estamos expuestos a tu ira, Dios, y que si esta ira no fuere limpiada y no fuere absuelta, estaría siendo acumulada para el día de la ira, pues todas nuestras transgresiones y pecados, toda la desobediencia que hemos cometido, allí está anotada, Padre Celestial, en aquel libro que se abrirá y se comparará con tus santos mandamientos y en donde dirás, verdaderamente no hubo un cumplimiento y no se ha llenado el estándar. Pero en Cristo podemos ser limpios y nuestros pecados serían arrojados al mar si creyéramos en Él. En Cristo tú te olvidarías de todo lo cometido y nos ayudarías a vivir una vida santa y agradable delante de tus ojos. Tú nos darías, Padre Celestial, si te pidiéramos. Tú nos entregarías, Señor, todas las riquezas espirituales y celestiales y nos capacitarías si verdaderamente, Señor,
fuéramos a ti, nos humilláramos y nos postráramos. Tú no lo darías, Padre, porque tú lo has prometido. Mas no lo hacemos, Dios, porque no creemos que lo necesitamos. Mas no lo hacemos, Señor, porque no tenemos plena conciencia, no tenemos convicción de que somos pecadores, de que te necesitamos a un Dios. Y por eso, Señor, no dedicamos tiempo a tu palabra, a la oración, a la comunión con los hermanos y nos dedicamos a otras cosas, pensando que no te necesitamos. Mas ahora tú nos has mostrado que verdaderamente somos un Mefiboset. Estamos lisiados, incapacitados, y se nos viene a entregar un galardón tan grande. Oh Padre Celestial, gracias Señor, porque nos has mostrado que somos como tizones arrebatados del fuego, próximos a extinguir su llama, su humo. Somos como este pábilo humeante. Oh Padre Celestial, gracias porque tú nos enseñas por medio de tu palabra que te necesitamos y que tal sacerdote nos convenía hoy. Gracias, Cristo. A ti te damos la gloria y te damos la honra porque solo tú eres merecedor de todo esto. En Cristo Jesús oramos. Amén.